¿Estás listo para cambiar tu destino? En 20 minutos puede comenzar algo que tuerza el curso que creías inamovible. La plaza del pueblo olía a pan recién hecho y a humo de leña. Las fachadas encaladas reflejaban la última luz del día, como si alguien hubiera encendido miles de pequeñas lámparas. Miguel caminaba sin prisa aparente, pero con la sensación de que cada paso lo acercaba a un borde del que no sabía si saltar. Tenía 26 años y llevaba en el bolsillo la ficha del hospital con la palabra que había hecho temblar su mundo. Pronóstico reservado. Su madre, Elena, había sido el centro de su vida desde que él era niño. Su voz, entonces, era la guía que marcaba los ritmos de la casa: cuándo comer, cuándo rezar, cuándo aguantar y cuándo celebrar. Ahora esa voz luchaba por mantenerse clara entre respiraciones cortas y silencios inesperados. La noticia no era solo un dato clínico, era un paisaje que se volvía extraño. Miguel recordaba las tardes en que su madre le peinaba el cabello con manos callosas y cálidas, el olor a café que llenaba la cocina a las 6, las canciones que tarareaba para que el miedo se olvidara, aunque fuera por un rato. También recordaba la escena fría de la consulta, el médico pronunciando términos que sonaban a acantilado. Desde entonces la ciudad se le estrechaba, y cada calle le parecía una pregunta sin respuesta. El sacerdote del pueblo, don Andrés, tenía una manera de decir las cosas que hacía temblar sin gritar. Su voz era como una campana profunda que obligaba a los oyentes a inclinarse, no por miedo, sino por respeto. Aquella mañana, al regreso de la consulta, Miguel pasó por la iglesia buscando una palabra que no sabía pedir. Don Andrés lo recibió con la familiaridad del que conoce heridas ajenas sin robar intimidad. Lo miró largo, como si estuviera midiendo no el tamaño del problema, sino la capacidad de corazón del joven. «He hablado con el Señor esta madrugada», dijo el sacerdote. «Tengo una palabra que quiero compartir contigo, pero antes dime, ¿estás dispuesto a poner tu corazón en ello sin exigencias?» Miguel no supo contestar con palabras. Solo inclinó la cabeza. Había en esa pregunta una invitación a una entrega que podía doler. Don Andrés se acercó, puso la mano sobre su hombro y pronunció las frases que enraizaron como semilla en tierra quebrada. «Siento que sobre Elena hay una esperanza», dijo. «No prometo milagros como si fueran fórmulas, pero creo que el pueblo puede ser un canal de lo que Dios quiere hacer. Reúne a la gente. Oren juntos». La palabra que recibí fue: «Se abrirá un tiempo de gracia». Y su voz se hizo más baja. No para reemplazar la medicina, sino para encender algo en los corazones. Esa expresión, tiempo de gracia, quedó suspendida entre los dos. Para Miguel fue un puente frágil entre la desesperación y la posibilidad. No era la certeza que pedía el cuerpo exhausto. Era algo más sutil, una luz tímida que invitaba a moverse. Salió de la iglesia con la ficha del hospital en la mano y el eco de la palabra en el pecho. Sin darse cuenta, empezó a invitar a vecinos, a amigos, a quienes pasaban por la plaza. La invitación no era una exigencia ni una promesa, sino un llamado: «Venid, unámonos en oración por Elena». La reacción del pueblo fue variada. Había quienes al principio miraron con escepticismo y desde la prudencia se mantuvieron al margen. Otros, con la fidelidad de siempre, se apuntaron sin pensarlo. Juan y su esposa Teresa vinieron corriendo con su pequeña Martina, trayendo una bolsa de frutas y una vela. La anciana Rosa, que llevaba toda una vida cuidando celebraciones y rituales del pueblo, apareció con una estampita doblada en el bolsillo, las manos aún oliendo a hierbas. El anciano Manuel, las arrugas marcadas como mapas, dijo pocas palabras, pero su voz, cuando habló, reunió a más de 5 vecinos. «El tambor que guardábamos en la sacristía puede servir», propuso Manuel, «no para llamar a la curación como si fuera algo mecánico, sino para recordar que somos un pueblo que despierta. El tambor nos une, que suene, y que cada golpe sea una oferta de servicio». El encuentro entre la frase profética y la humildad de Manuel fue lo que terminó por transformar la inquietud en algo colectivo. Miguel, que al principio había pensado en una oración íntima en la capilla, se vio organizando una vigilia en la plaza, velas, cantos, un tiempo reservado para que la gente hablara, y sobre todo,
para que se tejiera una red de apoyo que no repitiera fórmulas, sino compromisos. Allí, en el centro del plan, latía la tensión fundamental, la promesa de la palabra profética y la duda que no se disipaba. Si hubo algo que preocupó a Miguel, fue el equilibrio entre esperanza y responsabilidad. En su soledad nocturna había pensado, ¿y si todo esto es solo consuelo? Pensaba en la ciencia que hablaba con números y certezas, en la fe que actuaba con testimonios y misterio. Pensó en su madre y en las veces que ella le había repetido una lección simple. Confiar, sí, pero también vivir. No te aferres a palabras que te dejen quieto, le había dicho Elena la última vez que la vio sonreír. Miguel quería creer, pero también quería actuar. Esa dualidad lo convirtió en arquitecto de la vigilia, no para crear expectativas vacías, sino para forjar una comunidad activa. Antes de la vigilia hubo conversaciones que se parecían a confesiones. Juan le dijo a Miguel, con voz quebrada pero firme, si lloras está bien, si te enojas también. Yo llevo el café y la fuerza. Teresa cosió una pequeña mantita para la madre de Miguel, su forma de decir, estoy aquí. La anciana Rosa contó historias de su propia vida, en las que una promesa de sanidad no había sido una restitución de lo perdido, sino una apertura para servir a otros. Sanidad, dijo Rosa, a veces viene como una manera nueva de estar en el mundo, no solo como una solución médica. Manuel, que había sido agricultor y poeta en ratos libres, hizo una observación que quedó resonando. La verdadera señal no es que todo vuelva a ser como antes, sino que nosotros decidamos ser distintos por el bien común. Miguel se alimentó de esas conversaciones. Le ayudaron a ver que la palabra profética no debía ser un cheque en blanco. Don Andrés, por su parte, fue claro en que la oración pública no se contraponía al tratamiento. Orar no anula cuidados, dijo en una charla con el joven. Orar nos transforma a nosotros para acompañar mejor. La medicina y la comunidad pueden caminar juntas. Esa frase cayó como bálsamo, pues le dio a Miguel una ruta: no abandonar la medicina, sí movilizar la comunidad. El día de la vigilia, la plaza se llenó de luces. No eran muchas, pero suficientes para calentar rostros. Las velas alineadas creaban un sendero que iba desde la fuente hasta la puerta de la iglesia. Parecía como si la luz físicamente condujera a la gente hacia el centro de la oración. Las sombras danzaban al ritmo del viento y las voces se entretejían con el murmullo de las hojas. El tambor estaba cubierto con un paño antiguo. Cuando Manuel lo descubrió, su superficie mostraba surcos y manos impresas en el barniz, huellas de generaciones que lo habían usado en bodas, en funerales, en jornadas de cosecha. Esa historia del tambor añadió una capa de sentido. Aquello que sonaba era un instrumento del pueblo, no un objeto de espectáculo. La vigilia comenzó con una pequeña liturgia, sencilla y abierta. Don Andrés tomó la palabra con humildad y pidió que nadie afirmara nada que no viniera de la verdad del corazón. Hizo una exhortación breve a la responsabilidad y a la fe. Oramos no para forzar a Dios a actuar bajo nuestras condiciones, sino para pedir que nos haga instrumentos, dijo. Señores, no hemos venido a comprar milagros, hemos venido a presentarnos como el pueblo que ama y que sirve. Se sintió una diferencia en el aire. La palabra no anulaba la posibilidad de lo extraordinario, pero usaba la gravedad de la rutina para enraizar la esperanza. Hubo susurros, algunas miradas que buscaban consuelo en otras miradas. Miguel estuvo a punto de romper en llanto. En su pecho se mezclaban el cansancio, el temor y una extraña sensación de que algo había empezado a moverse. En un rincón, junto a la fuente, Elena sonrió al ver a su hijo. Su sonrisa no era triunfo, era aceptación. Miró a Miguel como quien reparte fuerzas prestadas. Le tomó la mano con una fuerza sorprendente para su estado y murmuró algo que fue a la vez una petición y una bendición. Hijo, haz lo que tengas que hacer. Yo confío. Ese yo confío resonó no como un mandato, sino como un acto de entrega que liberaba a Miguel. Sentir la mano de su madre le dio permiso para ser valiente y frágil al mismo tiempo. Acarició su mejilla, y en voz apenas audible, Miguel dijo una oración corta, dirigida al cielo. Señor, si hay un susurro de gracia esta noche, que no sea para que yo me alce,
sino para que aprendamos a servir mejor. Si hay sanidad, que sea para que podamos amar más. La oración fue íntima, casi un pensamiento en voz alta. No pidió procedimientos ni condiciones, pidió cambio de corazón y entrega. Otros hicieron lo mismo a su manera. Juan, con voz ronca, suplicó por la familia. Teresa pidió por los niños del pueblo. La anciana Rosa tomó una vela y la mantuvo alzando la mirada hacia una figura que, respetuosamente, muchos veneraban en la capilla. Mientras la noche avanzaba, la plaza se calentaba con conversaciones serenas. Algunos compartieron testimonios, la vecina que había recuperado la esperanza tras una operación complicada. El joven que contó cómo después de sufrir depresión, había encontrado en la comunidad un ancla para seguir. No todas las historias hablaban de curaciones físicas, muchas hablaban de restauración en el matrimonio, en la confianza, en la capacidad para levantarse cada mañana. Estos relatos, dispersos como luciérnagas, alimentaron la convicción de que la sanidad también puede ser interior. En un momento, la anciana Rosa se acercó a Miguel y le entregó una pequeña tela bordada con un símbolo que había pasado de manos en la familia durante generaciones. No era un talismán, Rosa fue clara. No es objeto mágico, dijo. Es un recordatorio de que tu madre pertenece a un tejido de vidas. Si algo cambia esta noche, que sea porque estamos dispuestos a sostener a los demás. Ese gesto, simple y tierno, le dio a Miguel una responsabilidad que no pesaba como obligación, sino que brillaba como posibilidad. La vigilia iba tejiendo pocos hilos que parecían separar la duda de la acción. Se acercaba la hora en que don Andrés había sugerido reservar un tiempo para la palabra profética pública, no como espectáculo, sino como una palabra que pudiera orientar. La comunidad se acomodó. Había un silencio expectante. Miguel guardó la ficha del hospital dentro de la chaqueta, contra su corazón, como si fuera una carta que no quería releer en público. Don Andrés se puso de pie con respeto y comenzó a hablar de manera pausada. Sus palabras no pretendían apuntar una receta, eran más bien una cartografía poética de lo que podrían ser los próximos pasos. Hemos venido a orar por Elena, dijo, pero también venimos a comprometernos a ser manos y pies donde haya necesidad. La palabra que recibí es una llamada a servir. Lo que suceda, sea grande o pequeño, debe hacerse en amor. Tras esa intervención vino el momento en que Manuel dejó caer la mano sobre el tambor. Fue un gesto que parecía ofrecer una interfaz entre lo humano y lo sagrado. Cualquier sonido que saliera de ese instrumento recordaría la responsabilidad de levantarse. El primer golpe fue contenido, medido, la piel del tambor vibró, y la plaza entera pareció contener el aliento. Luego vinieron otros golpes, más firmes, como si la comunidad fuera afinando su decisión de estar presente. En medio del ritmo del tambor, se abrió un espacio para las oraciones personales y colectivas. Miguel, que había prometido no perder la compostura, se encontró soltando una petición que le salió desde lo más hondo. Jesús, si estás cerca, acércate a ella. No te pido que me devuelvas el pasado. Pido valor para servir y para aceptar lo que venga. Fue una expresión de fe que no pretendía forzar resultados. Era más una súplica por sentido y apoyo. A su alrededor, la gente rezaba en voz baja, algunos en lenguas de tradición, otros simplemente con lágrimas. No hubo promesas de curación inmediata. Sí hubo una convicción que se iba acrecentando. La comunidad no dejaría sola a Elena ni a su familia. Aún así, la división latía en algunos rostros. Había quienes miraban el tambor y las velas con la sospecha de lo que podría ser superstición. Una mujer, que había llegado de la ciudad para cuidar a su padre, murmuró a su amiga: «No creo en esto, pero no puedo negar que me reconforta estar aquí». Esa frase, casi una confesión, era la prueba de que la vigilia estaba tocando diferentes fibras. No unificar para borrar la duda, sino para hacer espacio para ella. Elena en su silla parecía flotar entre la paz y el temblor. Sus ojos estaban abiertos y miraban, a veces, como quien observa paisajes que los demás no ven. En un momento bajó la voz y con esfuerzo pidió que le acercaran la mano de Miguel. Lo apretó con una fuerza que dejó clara su presencia. Hubo un suspiro colectivo, no de alivio, sino de unión. Mientras las oraciones continuaban, Miguel recordó episodios de su infancia, cuando su madre lo llevaba a la plaza para celebrar las fiestas patronales, cuando el tambor marcaba el ritmo de la procesión.
Esos recuerdos no eran promesas, eran lo que le daba raíces en medio de su miedo. Se permitió dejar caer, por un momento, la idea de controlar el resultado, y en su lugar, abrazar la certeza de que su responsabilidad como hijo incluía algo más que resultados visibles: presencia, amor, servicio. Antes de que la vigilia tomara un ritmo más intenso, don Andrés hizo una propuesta clara y sencilla: dedicar 20 minutos a una oración sostenida y a acciones concretas de servicio. No sería un reloj que obligara a fe mecánica, sino un lapso delimitado para concentrar intenciones y compromisos. Esa explicitación del tiempo era a la vez práctica y simbólica. 20 minutos podían ser una ventana, no una garantía, pero sí un tiempo donde la comunidad pusiera su decisión en acto. En ese instante, Miguel sintió cómo el título mismo de esa noche se materializaba: 20 minutos para convocar la gracia. No como una promesa de control, sino como una oportunidad para que el pueblo se alineara en acción. Pensó: 20 minutos para ofrecernos, 20 minutos para escuchar. Y aunque su corazón seguía asediado por preguntas, se sintió dispuesto a entrar en esa ventana. Si te estás preguntando ahora qué harías en su lugar, si te quedas con la incertidumbre o si corres a cerrar las puertas, quédate conmigo un momento más. Toma un respiro y prepara tu corazón para algo simple: abrir la mano para dar, abrir la boca para pedir, no solo por ti, sino por otros. Quédate hasta el final y acompáñanos en esta historia. El primer conteo comenzó. Las manos se tomaron en cadenas humanas improvisadas. Algunos sostuvieron las velas con fuerza, otros cerraron los ojos. Juan comenzó a tararear una canción que muchos recordaban de la infancia, una melodía que hablaba de caminantes en la noche buscando la luz. Las voces se sumaron con timidez, luego con decisión. El tambor se marcó con un ritmo que no buscaba imponerse, sino guiar. El aire de la plaza se volvió más denso, no por presión, sino por concentración. Miguel respiró hondo y por primera vez en días sintió que un horario no lo llevaba a encarar el final, sino a iniciar un tramo de compañía. En esos primeros minutos ocurrieron pequeñas escenas que parecían insignificantes a primera vista, pero que cargaban una enorme significación. Una vecina ofreció llevar la compra de la familia de Miguel durante las próximas semanas. Un joven se comprometió a acompañar a Elena al hospital cuando hiciera falta. Teresa organizó turnos para que alguien estuviera con la madre en la noche. Eran actos prácticos, evidencia de la transformación que no exige pruebas radicales para ser real, el milagro de la comunidad que se sostiene. El tambor seguía: golpe, silencio, golpe. Un ritmo que invitaba a escuchar entre los golpes. El viento recogió algunas cenizas de las velas y las llevó como confeti ligero por encima de los tejados. En la lejanía se oyó la campana de la iglesia marcando la hora, no con ceremonialidad, sino con la sencillez de un pueblo que continúa su latido. Miguel sintió, en lo más íntimo, una tensión nueva. No era la certeza de la resolución clínica, pero sí algo que lo empujaba a actuar con más claridad. Si no hay milagro físico, pensó, que al menos haya milagro de entrega. Ese pensamiento no aplacó su miedo, pero le dio dirección. Servir sería su respuesta. Pensó en la madre que siempre había servido a otros y comprendió que, si la sanidad llegara, debía encontrar su cauce en la vida que surgiría después. Si el desenlace fuera otro, su compromiso tendría que sostenerse en la capacidad de amar sin recibir nada a cambio. La vigilia, en su cuarto minuto de concentración, trajo una palabra que no se esperaba. La anciana Rosa, con voz quebrada, habló sobre una tradición del pueblo, donde en tiempos de enfermedad se encendía una lámpara en la noche y cada casa dejaba una puerta entreabierta para simbolizar disponibilidad. Propuso que, durante esos 20 minutos, cada familia dejara una vela en su umbral. Que la luz no se quedara solo en la plaza, sino que se extendiera a cada hogar como un signo de que nadie quedaba fuera del cuidado. Esa propuesta se aceptó con un murmullo de aprobación y de consuelos. Miguel sonrió al imaginar las velas parpadeando en las calles, formando una constelación de manos dispuestas. No era un acto mágico,
era una declaración pública de solidaridad. El primer conteo para la ventana de 20 minutos continuó, y las acciones prácticas y las oraciones se multiplicaron. Cuando el reloj simbólico marcó la mitad del tiempo, algunos comenzaron a hablar en voz alta sobre sus miedos. Un anciano contó cómo había perdido a su esposa años atrás y cómo la comunidad le había sostenido en ese duelo. Una madre habló de las veces que había sentido vergüenza por pedir ayuda y cómo, al recibirla, había encontrado una nueva libertad. Estas confesiones, hechas a la luz temblorosa de las velas, transformaban el espacio en un confesionario de humanidad compartida. No se pedía milagros para mostrar éxito, sino para que el tejido social se fortaleciera. Miguel observaba y veía que la profecía del sacerdote no era una promesa etérea, era un llamado práctico a la acción comunitaria. Y sin embargo, en su pecho persistía la pregunta: ¿cómo se transforma la palabra en realidad? La respuesta, por ahora, era simple y aterradora. Se transforma en actos, en permanencias, en cuidado cotidiano. El milagro que se esperaba podía no aparecer como diagnóstico revertido, sino como una ola colectiva de servicio que cambiara la experiencia de su madre y la de tantos otros. En los minutos cercanos al cierre de la ventana, la tensión creció. La comunidad, ya alineada, esperaba algo que excediera los actos cotidianos, una manifestación que diera sentido a la movilización. Nadie la exigía, muchos la anhelaban. Miguel sintió que el tiempo restante pesaba como una segunda oportunidad. Caminó hacia la fuente y de pronto tuvo la necesidad de hablar con su madre a solas. La tomó de la mano y le dijo, con voz baja pero clara: «Mamá, hagamos esto juntos. Si algo ocurre, lo recibiremos con gratitud. Si no, nos tendremos». Elena apretó su mano como en respuesta. No prometió nada, no podía. Su voz, sin embargo, fue luminosa en su aceptación. «Hijo, confío en lo que hacemos. Confío en tu amor». Miguel no prometió resultados, prometió esfuerzo. Esa decisión le dio valentía. Y fue en ese instante, cuando el reloj simbólico marcaba los últimos instantes antes de los 20 minutos intensos, que algo en la plaza cambió de modo sutil. El tambor empezó a marcar un ritmo más firme, las voces se unieron en un canto pausado, y una sensación de expectación cayó sobre todos como una lluvia fina. Miguel se colocó en el centro, junto a su madre, y notó que el aire parecía más claro, no porque el problema fuera menos grave, sino porque la comunidad había puesto intención y compromiso. El momento en que el primer golpe del tambor resonó con más profundidad, Miguel alzó la vista. Las velas se movían con la brisa, proyectando sombras que parecían manos unidas. Sus pensamientos se concentraron en una sola petición, breve y humilde. Señor, que lo que hagamos sea para bien no solo de mi madre, sino de este pueblo. Haz que nuestras manos aprendan a servir. En ese segundo, la plaza sostuvo la respiración. Algunas personas cerraron los ojos, otras buscaron consuelo en las manos del vecino. Y fue entonces, justo cuando el tambor volvió a sonar con más fuerza y la luz de las velas se intensificó por un instante, que la historia dio un giro que no era predecible ni controlable. La resonancia del tambor pareció invitar a algo más profundo, a una ruptura entre lo que era y lo que podía ser. Miguel sintió un nudo en la garganta, y sin saber por qué, una paz silenciosa comenzó a descender sobre su ánimo. No era la certeza de un diagnóstico revertido, era la quietud que antecede a una decisión transformadora. La vigilia había cumplido su primer propósito, mover corazones hacia el servicio, pero aún quedaba lo decisivo, el momento en que la comunidad, reunida, daría un paso más allá de las palabras. Y en ese punto exacto, con el tambor marcando el pulso, con la plaza atenta y con los 20 minutos casi cumplidos, la noche abrió un espacio que exigía entrega. Miguel, con la mano aún en la de su madre, se preparó para el siguiente gesto, un paso hacia el centro, una palabra pública que podía cambiar no solo su destino, sino la forma en que aquel pueblo viviría el cuidado en adelante. Con la respiración contenida, se levantó lentamente, y la plaza, como una marea, dirige su atención hacia él. Miguel se levantó con las manos aún temblorosas por la intensidad de la noche. La plaza contuvo la respiración, como si supiera que el siguiente sonido no sería solo palabra, sino una ofrenda.
Al recobrar la voz, sus primeras frases fueron torpes, simples, más parecidas a un hilo que a una declaración solemne. No tengo respuestas, dijo. No vengo a vender certezas ni a ocultar miedos. Vengo como hijo, como vecino y como alguien que ha recibido una palabra que nos invita a actuar. Si esta noche sirve para algo, que nos sirva para aprender a estar juntos. Habló como quien recupera terreno tras una caída, con humildad, con verdad. Habló de los recuerdos diminutos que lo sostenían y de la promesa no de certezas, sino de compromiso. Su voz se fue asentando. Cuando mencionó a Elena, la plaza respondió con un murmullo cariñoso. Cuando habló de servicio, las manos apretaron las de los que tenían al lado. Entonces, sin pensarlo demasiado, Miguel compartió aquello que le había cambiado algo por dentro en los últimos días, la sensación de que la palabra profética era más que una carta de esperanza, era un llamado a ser manos y comunidad. No quiero que nada de lo que pase aquí nos deje igual, dijo. No quiero que al marcharnos volvamos a la rutina sin algo nuevo. Si hay un milagro, que sea para enseñarnos a cuidar. Al menos eso quiero ofrecer. Mi vida como servicio. Al pronunciar esas palabras, los ojos de muchos se llenaron de lágrimas, no todas de expectación, muchas de alivio. Don Andrés asintió con gravedad y cariño. Manuel, con su gesto pétreo, dejó caer otra vez la mano sobre el tambor, como para sellar la promesa. Rosa, con la tela bordada entre las manos, apoyó la cabeza contra su pecho por un instante, como quien termina una plegaria silenciosa. Fue en ese momento que don Andrés pidió que todos bajaran la mirada y que tomaran un respiro en silencio. Propuso un breve tiempo de oración colectiva, una súplica sencilla y breve, dirigida a Dios en segunda persona, tal como marcaba la costumbre del pueblo y la instrucción que había recibido en su corazón. No peticiones de fórmulas, sino entrega y petición por la fortaleza necesaria para servir. Señor, toma nuestro miedo y conviértelo en cuidado, murmuró. Haz que lo que hagamos nazca del amor y no de la necesidad de controlar. Si hay gracia, que sea para que aprendamos a acompañar. Hubo un murmullo de amén y las voces se unieron en una sola, templada por la sinceridad. Las oraciones no fueron largas, no habían de serlo. Quedaron dichas en pocas frases, en el tono de quien no exige, sino que ofrece. Fue una plegaria que sonaba como un pacto colectivo. No pedían pagar favores, pedían transformación para actuar. Al retomar el pulso del tambor, algo sutil comenzó a suceder. No fue un fenómeno espectacular, no hubo fulgor cegador, ni clamor triunfal. Fue, antes bien, una sensación de densidad aflojándose. El aire pareció más maleable, como si la plaza respirara con más amplitud. Muchas personas sintieron, a su manera, una ligereza inesperada en el pecho. Otras notaron solo una calma que no sabían de dónde venía. Elena, que había permanecido en su silla, cerró los ojos un instante y dejó escapar un suspiro que no era de agotamiento, sino de alivio. Abrió los ojos con regreso, y por un segundo sus facciones se suavizaron. Algunos podrían pensar que aquello no era más que sugestión o la respuesta física del cuerpo al calor humano. Otros, que lo llamaron un toque, prefirieron no ponerle una etiqueta. Lo que importó fue que, en el silencio que siguió, la gente se incluyó. Se levantaron manos para confesar perdones largamente guardados, se ofrecieron abrazos que parecían rescates. Un hombre, que había mantenido distancia por incredulidad, se acercó a Teresa y le pidió disculpas por una discusión vieja. Otra vecina, que llevaba semanas sin hablar con su hermano, se enjugó las lágrimas y le ofreció un gesto de reconciliación. Todo aquello fue parte del milagro. No siempre lo que se sana es la carne, a veces es la costura de las relaciones. Cuando la ventana de los 20 minutos se cerró simbólicamente, no hubo confusión ni decepción generalizada. Había, en cambio, una sensación de transición. La vigilia había cumplido su objetivo de convocar y de encender la voluntad comunitaria. Don Andrés tomó la palabra para poner una estación práctica sobre la mesa. Esto no termina aquí, dijo. Si estamos acordando servir, hagamos un plan. Que esta noche no se quede en una emoción hermosa y pasajera. Propongo que este pueblo cree un equipo de acompañamiento para Elena y para cualquiera que lo necesite. Repartamos tareas.
turnos para la cocina, visitas al hospital, compañía en las noches. La propuesta encontró eco inmediato. Juan, sin dudar, ofreció su camioneta para llevar a Elena al hospital en los turnos que hicieran falta. Teresa ofreció organizar la comida durante las semanas próximas. Manuel propuso un calendario de visitas para equilibrar las cargas entre las familias. Y Rosa se ofreció a coordinar una red de oración que, aunque silenciosa, sostendría a los que no podían acudir físicamente. Fue un momento de concreción. La palabra se transformaba en acciones. Miguel, al ver cómo se armaba aquello, sintió que algo en su interior se asentaba. No habló de milagros espectaculares ni de promesas mágicas. Habló de lo inmediato y necesario, de cómo acompañar con dignidad, de cómo asegurar que la familia no quedara sola en las noches más duras. Dio su número, organizó una lista y, por primera vez desde la noticia en la consulta, sintió que su miedo se anclaba a una tarea. La noche siguió con testimonios bajos y con un hilo de canto que mantenía la atmósfera templada. La gente se fue retirando poco a poco, pero muchas casas dejaron velas en los umbrales como había propuesto Rosa. Las luces en las calles formaban, como se había imaginado Miguel, una cadena de constelaciones humanas, tenue pero real. Antes de dispersarse, algunos se acercaron a Elena para darle una bendición y prometer apoyo. Los niños corrían entre las piernas llevando el tambor en miniatura. Sus risas eran la señal de que la vida continuaba. Al día siguiente, la vida no se transformó en un milagro instantáneo. Elena siguió con controles, seguía en tratamiento y, como dijeron los médicos, había que esperar. Pero algo cambió que no estaba en las pruebas. La atmósfera de la casa, que la noche anterior había sido de tensión, ahora tenía un borde de confianza. Miguel ya no se sentía arrinconado por la soledad, sentía una red. Las visitas se hicieron realidad. Vecinos que traían comida, amigos que acompañaban en la tarde para leerle o contar historias. Manos dispuestas a lo cotidiano. La sanidad, instruyó don Andrés desde su prudencia, puede desplegarse en varios planos. El cuidado persistente forma parte de ese proceso. Pasaron semanas. La comunidad se organizó con turnos y planes. Se creó un pequeño grupo que, inicialmente, mantuvo la vigilia viva en forma de visitas y cuidado doméstico. Se establecieron reuniones cada cierto tiempo para evaluar las necesidades y sostenerse. No hubo fanfarrias, ni declaraciones apoteósicas, pero sí una continuidad que demostró que la vigilia no fue un acto aislado, sino un comienzo. El milagro que la gente experimentó no fue siempre visible en los parámetros médicos. Fue visible en la manera en que la vida cotidiana se reconfiguró. En los besos que se dieron sin acordeón de prisa, en la comida que llegó a tiempo, en la compañía en las noches en vela. Miguel, en ese aprendizaje de la urgencia transformada en servicio, comenzó a cambiar. Dejó algunos hábitos que le aislaban, empezó a dedicar tiempo a acompañar a otras familias que pasaban por pruebas distintas. Empezó a reunirse con un pequeño grupo de jóvenes para coordinar actividades de ayuda doméstica y logística hospitalaria. Encontró en la acción un sentido nuevo. No era su identidad la que se construía en la respuesta al diagnóstico de su madre, sino su vida la que se articulaba en torno al amor práctico. En las reuniones de comunidad se narraban con frecuencia pequeñas historias que alimentaban la fe sin caer en promesas fáciles. Un joven contó cómo después de la vigilia había encontrado trabajo inesperadamente al descubrir, en una visita de acompañamiento, la posibilidad de encargarse de una pequeña obra. Una madre relató que la tensión en su familia había bajado porque ahora había una red que funcionaba. Estos relatos no pretendían establecer una ley de causa y efecto, no afirmaban que la vigilia fuera un procedimiento milagroso que garantiza recompensa. Eran más bien señales de que la movilización humana cambia realidades. En una de las reuniones mensuales, don Andrés compartió una reflexión que el pueblo acogió con respeto. El milagro profético no es una promesa de que todo volverá a ser como antes, dijo. Es una llamada a la transformación de nuestras prácticas. La palabra que anunciamos aquella noche pretendía despertarnos. Si despertamos, que sea para cuidarnos unos a otros.
Esa frase, reiterada con ternura, se convirtió en bandera de la comunidad. No se trataba de una teología de éxito, sino de una ética de servicio. Miguel la asumió con una mezcla de fervor y responsabilidad. Con el tiempo, llegaron cambios concretos en la vida de Elena que no pudieron ser atribuidos únicamente a un milagroso en el sentido más espectacular, sino a un conjunto de factores: el tratamiento médico que siguieron con disciplina, la compañía constante, la disminución del estrés gracias al apoyo y una nueva disposición interior que la ayudó a enfrentar el proceso con esperanza. Su respiración, en momentos concretos, se volvió menos entrecortada. Su ánimo se fortaleció en jornadas en que la visita era compañía real. Los médicos se mostraron cautelosos, pero reconocerían la importancia del entorno para la recuperación, sin atribuirlo a lo sobrenatural como única causa. Miguel, al entrar en las visitas de control, ya no llevaba solo la ficha del hospital, llevaba rostros que sabían cómo sostenerse mutuamente. Un día, ya avanzado el otoño, Elena se levantó por sí misma una mañana y abrió la ventana con una energía que hace meses no tenía. No fue una restauración médica total. Todavía tenía limitaciones y seguía en tratamiento. Pero su sonrisa fue amplia y miró a Miguel con ojos luminosos. «Hijo», dijo, «gracias por no haberme dejado sola». Miguel se sintió invadido por una emoción que no cabía en palabras. No era la victoria de un triunfo ritual. Era la evidencia de que el camino, aunque largo, se podía transitar con compañía. En su pecho, la palabra destino dejó de sonar como sentencia inamovible y comenzó a sentirse como un proyecto compartido. La comunidad, por su parte, no se volvió complaciente. Habían aprendido que la palabra profética es un llamado que se comprueba en lo cotidiano. Crearon una pequeña asociación comunitaria para acompañar enfermos, a ancianos solos y para apoyar a familias en crisis. No pedían dinero como condición, funcionaban con donaciones voluntarias y, sobre todo, con trabajo en red. Se organizaron cursos de primeros auxilios, charlas sobre acompañamiento emocional y grupos de escucha que permitían enfrentar el peso de la enfermedad sin aislar a nadie. Miguel lideró algunos de esos talleres con la torpeza de quien aprendía en el hacer y con la firmeza de quien había visto lo que la comunidad podía lograr. Meses después de aquella vigilia memorable, el pueblo celebró un encuentro en la plaza para recordar lo vivido y para renovar el compromiso. El tambor, que ya no era solo un instrumento ritual, fue colocado en el centro como símbolo de la responsabilidad compartida. Manuel, ya viejo en su cuerpo pero joven en su mirada, pronunció unas palabras que cerraron la jornada con la ternura de los que saben que la vida es frágil y preciosa. «No prometimos milagros», dijo, «prometimos presencia, y la presencia es lo que ha transformado esto en algo que vale la pena». Las manos se juntaron y la plaza se llenó nuevamente de velas. Hubo testimonios sencillos, de reconciliaciones, de nuevas voluntades, de parejas que habían decidido comprometerse a acompañar a otros. Miguel, al escuchar, sintió que su destino había cambiado. Ya no era un hijo pendiendo de una noticia clínica. Su vida tenía un pulso nuevo, la vocación a servir. Empezó a planificar, con otros jóvenes, proyectos de voluntariado que trascendían la ayuda puntual. Aulas de apoyo para niños, visitas a ancianos, transporte para pacientes con controles médicos. Su propósito ya no encajaba en la angustia, sino en la acción. En la intimidad de una noche tranquila, sentado a la mesa con su madre, compartieron una oración breve y agradecida. No era una oración para exigir resultados. Era una súplica por fortaleza y por sensibilidad para ver las necesidades de otros. «Señor, no te pedimos caminos fáciles», dijo Miguel. «Te pedimos manos dispuestas y corazones abiertos. Danos la humildad para acompañar y la sabiduría para hacerlo con ternura». Elena apretó su mano y añadió, con voz temblorosa pero firme, «Gracias por lo que hemos aprendido». Si esto sirve para que otros no caminen solos, entonces tiene sentido. Así, la narrativa de la familia se abrió hacia la comunidad.
La vigilia de aquella noche no había traído una receta mágica, había encendido una vida nueva en Miguel y una red que persistiría. La palabra profética en su mejor versión había sido un catalizador. No había suplantado la medicina ni las decisiones responsables, había convocado la unidad. Con el paso del tiempo, llegaron más historias que atestiguaban que la acción comunitaria cambia destino de maneras que los exámenes no siempre miden. Una joven que se sintió sostenida durante una crisis mental logró retomar sus estudios. Un anciano que ya se resignaba a la soledad encontró compañía regular para sus paseos. Un matrimonio recuperó la conversación que había perdido por la presión del trabajo. En cada caso, la sanidad era menos un espectáculo y más un tejido de cuidados. Hubo también dolores que no se transformaron en un final feliz como en los relatos místicos. Algunas familias atravesaron pérdidas que no se mitigaron del todo. A ellas la comunidad les ofreció su presencia sin promesas vacías, acompañándolas en el duelo, sosteniendo los ritos y las lágrimas. El pueblo aprendió a no confundir esperanza con garantía, a mantener la generosidad incluso cuando las respuestas médicas no daban vuelta atrás. Esa honestidad fortaleció la confianza entre las personas. Aquel aprendizaje colectivo fue el verdadero milagro profético que la vigilia había anunciado en esos 20 minutos iniciales. La capacidad de convertir la palabra en compromiso y la compasión en sistema. Miguel, transformado por la experiencia, se convirtió en referencia para los jóvenes que buscaban un sentido. No por título ni por carisma, sino por la evidencia de su trabajo constante. Su destino, que parecía marcado por la desesperanza, se volvió un proyecto de servicio. Al cabo de un año, Elena, gracias a cuidados, tratamientos y al sostén comunitario, mostró una mejoría estable que permitió reducir algunas intervenciones en su rutina diaria. Siguió siendo una mujer con límites, pero con más días de claridad y de participación en la comunidad. Sus pasos eran medidos, pero cada uno celebraba la vida que aún se desplegaba. Miguel la acompañó en todo, y en su rostro se dibujó la serenidad de quien encontró su camino. En una tarde de primavera, la plaza se llenó otra vez, no por una emergencia, sino por la inauguración de un centro comunitario pequeño que había nacido de la experiencia de la vigilia. Un espacio para encuentros, formación y apoyo. Se colocó el tambor en la entrada como recuerdo y como símbolo del pulso comunitario. Rosa, ya mayor, depositó la tela bordada en una vitrina, no como amuleto, sino como testimonio de lo que las manos colectivas pueden tejer. Don Andrés presidió la breve ceremonia con palabras que resumieron lo vivido. No vinimos a convertir la fe en fórmula, dijo. Vinimos a aprender a acompañar. Si en 20 minutos se despertó algo, que esos 20 minutos nos sigan despertando cada día. La comunidad aplaudió. Muchas miradas se dirigieron hacia Miguel, quien, sin buscarlo, se vio protagonista de una historia que no era suya en exclusivo. Subió al pequeño estrado y, con la modestia de siempre, habló sobre el valor del compromiso. «Este centro no es mío ni de mi madre», dijo. «Es de todos. Es el lugar donde lo que aprendimos en la noche de la vigilia se convierte en acción cotidiana. Si quieres ayudar, ven. Si necesitas apoyo, entra. Si tienes miedo, comparte. Aquí no se pide nada a cambio, solo disposición». Esa invitación simple fue la última escena de un proceso en el que el milagro, tal como había sido prometido en el título, se manifestó en un lapso decisivo que no fue exclusivamente sobrenatural, sino profundamente humano y espiritual. Los 20 minutos de la vigilia fueron la chista, la leña fue la voluntad sostenida de un pueblo. Antes de cerrar la jornada, y como cierre íntimo de la narración, Miguel caminó hasta donde su madre observaba la plaza desde la ventana. Le tomó la mano suavemente y, sin oraciones largas ni afirmaciones dogmáticas, murmuró una gratitud que nacía del fondo. «Gracias por enseñarme a no rendirme, mamá. Gracias por la lección de estar para otros». Elena le sonrió y, con la paciencia que la vida le había dado, respondió. «No me diste otra opción. Aprendiste lo que importa».
En la calle, la gente conversaba, reía y planeaba actividades. La luz que bajaba sobre los edificios tenía el color de lo cotidiano que se hace extraordinario por la entrega. La profecía anunciada en la mañana se había cumplido en la medida en que convirtió a un pueblo en instrumento de compañía. No porque la palabra fuera una varita mágica, sino porque despertó en cada uno la decisión de actuar. Si estás escuchando esta historia y te preguntas qué podrías hacer en tu propia comunidad, tal vez la respuesta no sea complicada. Mirar a tu alrededor, ofrecer una mano, organizar un grupo de apoyo, acompañar con constancia. No hace falta un gran despliegue, hace falta voluntad sostenida. Y ahora, una oración breve para concluir, no como una promesa de resultados, sino como una petición de dirección y fuerza. Señor, guía nuestras manos para que sean servicio verdadero. Danos coraje para acompañar a quienes sufren y sensibilidad para no prometer lo que no podemos controlar. Haz que la palabra profética nos empuje a la acción y que nuestro amor sea más fuerte que nuestros miedos. Amén. Si esta historia te ha tocado, te invito a compartir en los comentarios una oración o un testimonio de cómo has visto a tu comunidad sostener a alguien en necesidad. Tu experiencia puede animar a otros a dar el primer paso. Unidos, podemos ser el vehículo de la gracia que tanto buscamos.